Bien, oremos. Padre amado, te damos gracias por la bendición de poder reunirnos hoy día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que esta parábola que vamos a compartir el día de hoy pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y nos pueda desafiar de tal manera que podamos salir mucho más esperanzados, mucho más animados, mucho más fortalecidos por tu palabra en esta mañana, en este día. Así que, Padre amado, te pido que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para ser desafiados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, para partir a adentrarnos en esta parábola que vamos a compartir hoy día de el juez sinvergüenza y la viuda perseverante, me gustaría que pudieras traer a la memoria alguna injusticia que hayas sufrido de forma personal, recordando la sensación de impotencia que sentiste al ser tratado, acusado, condenado desde tu punto de vista injustamente. Y la idea de traer a la memoria esto es poder sentir, asimilar y entender la profundidad de esta parábola, que espero nos pueda remover cualquier sensación de desesperanza y a la vez traer un real consuelo a nuestras vidas, animándonos a seguir perseverando en la oración y en la búsqueda de la justicia con paciencia en nuestra vida. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Y mientras buscan el pasaje, déjenme situarlos en el contexto de esta parábola, y para eso les voy a pedir que podamos usar nuestra imaginación. Quiero que se imaginen un pórtico de entrada, donde a los costados de este pórtico o pasillo hay a los costados hay celdas con prisioneros, y al final de ese pasillo hay un gran pórtico abierto, como si fuera un galpón si quieren, donde se ven muchos hombres aglomerados, empujándose entre ellos, levantando papeles y levantando dinero, en una mano papeles y en otra dinero, alzando la voz para que sus casos sean vistos. Y delante de esta multitud de hombres con papeles y dinero en sus manos, imagínense unas mesas con los secretarios del juez, quienes están recibiendo los sobornos para hacer o poner mayor rapidez a los casos que pagan mejor. Y detrás de estas mesas con sillas donde están los secretarios, hay un juez que está sentado más arriba, dictando sentencia, no a los casos más urgentes, sino que a los que pagan mejor. Y en este caso, ese juez es descrito, según el versículo 2, como alguien que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Era un sinvergüenza que no se avergonzaba de actuar mal y de forma injusta, y por lo tanto había perdido el sentido del bien y el mal. Recibía sobornos para impartir su justicia. No reconoce a Dios como el soberano y gran juez con J mayúscula, ni tampoco la ley de Dios, la cual definía explícitamente, esto en 2 de Crónicas 19 del 4 al 7, que los jueces debían, fíjense, 2 de Crónicas 19, versículos 6 y 7, tener mucho cuidado con lo que hacían porque su autoridad no provenía de ningún hombre, sino del Señor, que estaría con ellos cuando impartieran justicia. Y debían temer al Señor, no admitiendo injusticia, parcialidades o soborno. Pero vemos que este juez descrito en la parábola es lo opuesto a lo que Dios y la ley de Dios decía. No solo el no cumplir cabalmente con su profesión, sino que rompiendo con el resumen más elemental y básico de la ley de Dios, que es amar a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos que este juez no tenía ni temor de Dios, ni consideración por nadie. Y en medio de esta caótica escena plagada de hombres, quiero que ahora se imaginen a una mujer viuda, gritando en medio de todos ellos constantemente y a diario, sin descansar, con la frase: hágame usted justicia
contra mi adversario, como nos dice el versículo 3 de Lucas 18. Hágame usted justicia contra mi adversario. Ahora, en esa cultura no se acostumbraba que las mujeres fueran solas a las cortes. De hecho, casi no iban, por lo que podemos suponer que esta viuda no tenía ningún pariente hombre o hijo que pudiera ir a interceder por ella y pedir justicia en un lugar, como les dije, culturalmente invadido por hombres. Además, podemos asumir que no tenía muchos recursos para sobornar a los secretarios del juez, como era la costumbre, para que así pudieran agilizar su caso, porque ella seguía volviendo a ese lugar una y otra vez. Así que probablemente los adversarios descritos en el versículo 3 se estaban aprovechando de ella económicamente, o quizás le habían quitado la herencia de su difunto marido, lo cual también era común en esa época, pese a que eso iba en contra de la ley de Dios, que siempre buscó explícitamente proteger a los huérfanos y a las viudas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, 23, o en el Nuevo Testamento en Hechos 6:1, donde los apóstoles escogen específicamente a 7 diáconos para hacerse cargo de servir las mesas y así cumplir con el llamado de Dios de cuidar a las viudas. Por lo que es importante que nos preguntemos hoy, ¿quiénes son los desatendidos y los dejados de lado por parte del Estado, la sociedad, incluso la iglesia en este tiempo? ¿Quiénes son aquellos que viven con esta continua desesperanza sin encontrar justicia? Y la verdad es que después de la pandemia, probablemente serán mucho más las personas que vivan con esta sensación de injusticia y desesperanza. Y la pregunta entonces será, ¿qué haremos nosotros? ¿Actuaremos con la indiferencia y pasividad del juez en esta parábola? ¿O actuaremos como Jesús hizo, involucrándose con aquellos que están en necesidad? Y la manera que podemos determinar si nuestro actuar cómo está siendo nuestro actuar en esta área, es haciéndonos dos preguntas muy simples. La primera pregunta es, ¿estoy realmente honrando y temiendo a Dios? ¿Lo estoy respetando, reverenciando, obedeciendo, me estoy sometiendo a su palabra y a su voluntad y siguiendo a Dios en todos sus caminos como hijo de Dios? ¿O pareciera que mi vida está reflejando más la actitud del juez, que dice que Dios no tiene mucha importancia en su vida, que en realidad no le importa mucho o no lo toma en cuenta en sus decisiones y no le importa mucho su opinión? Y aunque quizás ninguno de nosotros lo diría de esa manera, es posible que en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y con nuestras acciones diarias no estemos reflejando el carácter de Cristo, ni estemos cultivando nuestra relación personal con Él. Y la segunda pregunta que nos puede ayudar a determinar cómo estamos actuando es si me importan y interesan realmente las personas. No solo en teoría, sino que en la práctica. Cuando planifico mi agenda semanal, ¿esta refleja que de verdad me preocupan las personas? ¿Mi presupuesto mensual refleja que de verdad me interesa la gente? Cuando me conecto a una reunión de la iglesia, ¿espero solo entrar para recibir algo o estoy dispuesto a entregar también a los demás? O quizás por el contrario, mi vida refleja a la mayoría de las personas, que puede que tengan actitudes compasivas esporádicas, pero no un estilo de vida compasivo. Porque la viuda estaba necesitada y padecía injusticia, y el juez no hacía nada, no decía nada. Aunque él estaba en una posición en la que podía servirle y hacerle justicia, no lo hace. Su pecado es de omisión, a diferencia de los adversarios de la viuda, quienes habían pecado contra ella por comisión o acción, si quieren. Entonces, déjame preguntarte, ¿a quién podrías estar ayudando y no lo haces? ¿A quién podrías estar sirviendo y no lo haces? ¿A quién podrías estar defendiendo y no lo haces? Y puede que ustedes piensen, yo no he hecho nada malo a nadie, pero quizás tampoco has hecho nada bueno que debieses haber hecho
lo cual también está mal. No basta solo con tener el valor de la compasión, el valor de la empatía, el valor del amor, el valor de la misericordia, el valor del respeto y el valor de la generosidad en nuestra mente, sino que necesitamos un estilo de vida que encarne y demuestre cada uno de esos valores en nuestra vida como Cristo lo hizo. Por eso como iglesia tenemos un ministerio misericordia y todas las iglesias anglicanas tienen un ministerio misericordia para poder canalizar la ayuda espontánea, voluntaria y generosa de sus corazones que puedan surgir para poder ayudar a aquellos que tienen mayor necesidad, aunque eso implique un costo personal de tiempo, de dinero o incluso muchas veces de reputación. Ahora, volviendo a la parábola, es importante mencionar que la viuda no está pidiendo venganza. No quiere aprovecharse de sus adversarios, no quiere sacar un partido mayor y no está pidiendo que ellos se pudran en la cárcel, sino más bien de manera humilde, perseverante y paciente a la vez, lo que está pidiendo es ser vindicada, que es el concepto detrás de hacer justicia en la Biblia. Es decir, que apelando a lo verdadero y a lo justo, ella salga victoriosa y retribuida por lo que corresponde, ni más ni menos. Ella no quiere que se le haga mal a sus enemigos, sino más bien quiere que se le deje de hacer mal a ella. Ahora, si somos honestos, ¿habríamos tenido la misma actitud que la viuda en esa circunstancia? ¿Has tenido esa misma actitud frente a aquellos que te hayan deseado y causado mal? ¿Podrías pedir justicia de forma misericordiosa sin caer en pensar en la venganza? Como les decía, tenemos en esta parábola un juez que pudiendo hacer justicia no lo hizo, ya que no se podía apelar a su moralidad, porque el juez no la tenía, ni tampoco al soborno, porque la viuda no tenía los recursos. Por lo tanto, lo único que la viuda tenía y que podía hacer era perseverar una y otra vez, en oración y en acción. Debido a la perseverancia de la mujer es que el juez finalmente accede, pero por motivaciones egoístas y erróneas, para que ella no siguiera molestándolo o en su sentido original, golpeando su cabeza con sus palabras. Y en este punto quiero reforzar dos cosas. Primero, la soberanía de Dios, quien a través de un juez pagano y injusto, que no le honra ni lo aprecia, le hace justicia a la viuda, dándole todo lo que le correspondía justamente a ella, aunque no tenemos los detalles de qué era. Y segundo, debemos entender que Jesús no está exaltando el valor de la perseverancia en sí misma, ya que existe tanto una perseverancia santa, piadosa y buena, como una perseverancia mundana, pecaminosa y mala. Ya que, por ejemplo, si estás comprometido con la persona equivocada o con una causa equivocada, puede que tu persistencia no sea tan santa y piadosa, llevándote a ser pendenciero, agresivo, sobreexigente, prepotente, intransigente, etc. Todas actitudes que no reflejan el carácter de Cristo, a diferencia de la persistencia y perseverancia piadosa que proviene de Dios y que es tan necesaria para poder tener un buen matrimonio, para ser buen padres, para coordinar algún ministerio, para tocar algún instrumento, para destacarse en algún deporte, para ser un buen trabajador. Pero en este caso, esta parábola nos habla de ser persistentes y perseverantes en un área muy específica y puntual, como es nuestra relación con Dios, en oración con nuestras palabras y en el estudio de la palabra, con su palabra, el estudio de la Biblia, perdón, con su palabra, perseverando en una comunicación que te permita y en una relación que no te permita desmayar ni desanimarte en los casos que sientas, experimentes y estés pasando por alguna injusticia, por el pecado de otro o por causa directa de ser hijo o hijas de Dios. Ahora debemos tener cuidado, porque no está diciendo, ora mucho a Dios
hincha a Dios y llénalo de oraciones para que finalmente te dé lo que deseas, aunque esto vaya en contra de su voluntad y su palabra. No está diciendo eso, sino más bien está diciendo persevera en tu relación con Dios y en la fe, pese a las injusticias que puedas pasar, porque Dios finalmente vindicará a sus hijos e hijas. Fíjense nuevamente en los versículos 7 y 8 de Lucas 18, que nos enseñan que Dios, a diferencia de este juez injusto, es un Dios justo en el cual no hay parcialidad ni duda, que cumple sus promesas y que nos hace justicia a su tiempo. Y la verdad es que más que no tardarse en hacer justicia, que es como la mayoría de las Biblias traducen, más bien el sentido es que Él ha decidido pacientemente no ejecutar su ira sobre nosotros ni vengarse de nuestras injusticias, ya que cuando el tiempo exacto se cumplió, Dios aplicó la justicia, mandando a su Hijo Jesucristo, quien voluntariamente recibió la ira de Dios y el pago que nosotros merecíamos por nuestros pecados y por nuestra falta de rectitud, para que el justo muriera por los injustos, el sin pecado muriera por los pecadores, trayéndonos de esta forma un sentido y esperanza en medio del sufrimiento y las injusticias de este mundo, sabiendo que en la cruz de Cristo ya se decretó la justicia de Dios, la cual será consumada y ejecutada cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso debemos vivir con esta urgencia que nos hablaba Lutero, como si Cristo hubiera muerto ayer, resucitado hoy y vuelva mañana. Debemos anhelar vivir esta vida justa y recta, con una correcta relación con Dios, en perseverante comunión con Él, en el estudio de su palabra, escuchar su voz, y en la oración, nosotros hablar con Él. Debemos confiar que aunque en muchos casos no recibamos no recibamos lo que esperamos, sí recibiremos más de lo que merecemos cuando Él vuelva por segunda vez. Y recién ahí seremos vindicados o declarados justos, pese a que naturalmente no lo merecemos. Porque solo en Cristo recibiremos la victoria por sobre la muerte y una eternidad junto a Él. Por lo tanto, primero, Dios no nos está diciendo que cada vez que alguien haga algo malo contra nosotros, debemos orar mucho solo para que Él retribuya lo que nosotros esperamos. Y segundo, tampoco nos está asegurando que por perseverar en oración nos van a devolver lo que nos han quitado, van a castigar fuertemente al que lo hizo, porque puede que eso no suceda en este mundo. El mejor ejemplo de eso, o el ejemplo más claro de eso, ¿saben quién es? Jesús, quien pese a ser verdaderamente justo. Toda su vida fue tratado con injusticia, donde finalmente es vindicado al momento de resucitar, lo cual nos mostró su victoria por sobre el enemigo y la muerte, que es la promesa que también le ha dejado a todos aquellos que perseveran en su fe hasta el final. Por lo que debemos recordar que es Él quien comenzó este proceso y es Él quien lo culminará en nuestras vidas, como vuelvo a repetir versículos 7 y 8 de Lucas 18. ¿Acaso Dios no habrá de hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Y sabemos entonces que su justicia se declaró en la cruz y será evidente para nosotros en su segunda venida. Por lo que debemos tener cuidado de solo buscar que Dios nos retribuya lo que creemos que es justo, sin ajustarnos a su palabra. Más si sabemos que ninguno de nosotros merece nada de parte de Dios y que su justicia final solo será evidente cuando Cristo venga por segunda vez. Por lo que mientras Él vuelve, nuestro llamado es a perseverar pacientemente en oración y en fe, independiente de las circunstancias de este mundo, pidiendo que su justicia sea evidente en nuestra vida y en la de muchos. Por eso Jesús termina esta parábola o esta sección preguntando, no obstante, versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lo cual es un fuerte desafío para aquellos que aún no han puesto su confianza y esperanza en Cristo, ya que solo aquel que ha sido escogido por Dios y que en su gracia ha respondido con fe es aquel que con certeza perseverará hasta el final,
y será vindicado por Cristo al final de los tiempos, ya que el Espíritu Santo lo moverá a seguir perseverando en oración y en el estudio de la palabra, para enfrentar esta pandemia y cualquier injusticia que pueda haber salido a la luz o que podamos estar experimentando en este tiempo, sin desmayar, sabiendo que creemos en un Dios justo, que finalmente nos vindicará por la obra de Cristo. Ahora, esto no quita que podamos hacer todo lo que está en nuestras manos para buscar la justicia, con gracia y misericordia en este mundo. Pero debemos saber que esto nunca está en nuestras fuerzas y en nuestras manos, sino que descansa activamente en aquel que nos puede y nos prometió su justicia final. Esta justicia nunca está en nuestras manos, finalmente está en las manos de Dios. Y para ejemplificar este último punto, déjenme terminar contándoles un pequeño testimonio de mi abuela paterna, que ya hace algunos años partió a la presencia de Dios. Mi abuela paterna muchos años vivió en Las Cruces, que es un pequeño pueblo que está cerca del Tao. Y ella vivía en una casa muy sencilla, como casa de playa, con lo mínimo que ella necesitaba para poder vivir. Y un día, por estos errores que se cometen, le subieron las contribuciones a un punto que era casi que le estuvieran cobrando una mansión en el sector alto de Santiago. Era una locura lo que le estaban cobrando de contribución. Y ella, como una mujer perseverante, hizo todo lo posible, todos los medios que tenía a su disposición para poder ir a hacer trámites, pedir que le cambiaran, y nadie solucionaba nada. Por lo tanto, ella nos contó que oró al Señor y le pidió al Señor: yo ya hice lo que me correspondía, ¿qué más puedo hacer, Señor? Y dice que sintió del Señor ir a hablar con el director de Servicio de Impuestos Internos de ese tiempo. Entonces mi papá y sus hermanos le dijeron: pero mamá, ¿cómo te atenderá a ti? ¿Quién eres tú para que él te atienda a ti en Santiago además y viajar para hacer eso? Y mi abuela dijo: el Señor el Señor es el juez, el Señor es poderoso, y si Él ha puesto en mi corazón esto, voy a ir. Y Él hará justicia, porque lo que están haciendo conmigo y con muchas otras familias es una injusticia. Así que partió a Santiago, partió a las oficinas de Servicio de Impuestos Internos, no sé cómo logró llegar a la secretaria del director de Servicio de Impuestos Internos, y le dijo: vengo a ver al tal caballero. O al director. Entonces la secretaria le preguntó: ¿tiene agendado una hora para hablar con él? Y mi abuela le dijo: no tengo hora, pero él tiene que solucionarme este problema que nadie más ha podido solucionar. Entonces la secretaria le dijo: pero señora, esto no funciona así, usted tiene que pedir hora y probablemente no le van a dar una hora, así que no hay mucha esperanza de eso. Y mi abuela le dijo esta frase que siempre nos repetía a nosotros: entonces, usted no sabe quién soy yo, así que dígale al director que necesito hablar con él. Entonces la secretaria entró y le dijo: no, estoy muy ocupado, no puedo atenderla ahora. Así que bueno, esa frase que mi abuela dice: ustedes no saben qué soy yo, no es porque ella creyera que era alguien importante. Esa frase le decía porque ella nos decía y nos recalcaba siempre: yo soy hija de Dios, tú eres hijo de Dios, y eso es algo importante, porque es Dios quien te da el valor y te da la fortaleza a ti. Bueno, salió la secretaria, le dijo que no podía juntarse, así que él dijo: bueno, se van a acordar de mí. Díganle al director de Servicio de Impuestos Internos que se acordar de mí. Salió de la oficina, y creo que, no me acuerdo el nombre, pero había un diario al lado. Al lado del Servicio de Impuestos Internos había un diario bien importante en nuestro país, y fue, y les dijo: miren, esto es lo que pasó, esto es lo que está pasando, no me quisieron atender, y salió en la portada del diario de ese año. La pusieron en primera plana, con foto, con todo, diciendo que el director de Servicio de Impuestos Internos no quería atenderla a ella, y se fue de vuelta a Las Cruces. Al día siguiente la llamaron por teléfono, no saben cómo se consiguieron su teléfono, la llamaron por teléfono y le dijeron: esperen un segundo, necesitan hablar con usted. El mismo director de Servicio de Impuestos Internos la llamó por teléfono a ella y le dijo: señora, me gustaría tomarme un té con usted, un café, venga, yo la voy a atender y voy a solucionarle su problema. ¿Por qué cuento esta historia?
no solo para resaltar la perseverancia de mi abuela, que era una mujer muy perseverante, sino que la fortaleza que el Señor le da de poder incluso buscar justicia frente a algo tan injusto que a nadie se lo habían podido resolver. Pero ella confiaba en el Señor que le había puesto en su corazón de que iba a ver la oportunidad. Eso no significa que se quedó sentada pasivamente sin hacer nada, tomó las acciones que tenía que tomar, pero siempre confiando en que el Señor es quien la respaldaba. Y así hay tantos testimonios. Escuchamos el testimonio de la Trini. Durante 4 años en esta cuarentena por la enfermedad de su hijo, todos estuvimos orando y ella con una valentía tremenda dice que eso fue un minuto de crecimiento, que ese fue un minuto para perseverar en oración y en la fe. ¿Cuántas mujeres han orado por sus maridos por 30 años y finalmente esos maridos son transformados por Dios, son renovados y llegan a la fe? ¿Cuántos padres han orado por años por sus hijos, quienes finalmente se les cae la teja y entregan su vida al Señor? Quiero terminar entonces con la pregunta con la que comencé. ¿Soy alguien reconocido por mi perseverancia en la oración y en la búsqueda de la rectitud o justicia? ¿Soy alguien reconocido por mi perseverancia en la oración, en la búsqueda de la rectitud o la justicia? Vamos a orar al Señor. Padre amado, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces, Señor, que cuando hemos sido tratados injustamente, tú sabes que si aún estamos hoy día pasando por alguna injusticia, tú sabes lo que se siente. En tu vida, en este mundo, tú sufriste injusticia. Tú sufriste por nosotros. Por lo tanto, tú no eres indiferente a nuestras injusticias, tú no eres indiferente a nuestro sufrimiento. Te damos gracias, Señor, de que tú nos puedes recordar hoy día que nuestra labor frente a las injusticias es ser perseverante en la oración y no desmayar, confiando en que tú nos guíes a dar los pasos que corresponda dar, pero confiando que finalmente es tu justicia, que tú eres quien hará justicia. Y si hay alguno hoy día, alguien que hoy día esté pasando por alguna injusticia que lleve años sin resolverse, y sé que en nuestra congregación hay muchas personas en esa circunstancia por distintas razones, te quiero pedir que tú hoy día puedas volver a animarlos, de que tú vas a hacer justicia. Y que si ellos quizá en vida no ven lo que están esperando o la justicia terrenal, te quiero pedir, Señor, de que tú puedas recordarles hoy día de que hay una esperanza de una vida eterna en el cual todos seremos vindicados finalmente delante de ti. Señor, te quiero pedir, Señor, que en cada uno de los casos, Señor, que hoy día han recordado nuestros hermanos que están escuchando esta palabra, de que tú puedas, Señor, traer esperanza y guiarlos y darles sabiduría, qué pasos tomar para tener esta actitud paciente y activa, perseverante en oración, pero tomando las acciones que corresponden, con la confianza de que finalmente todo depende de ti. Señor, ninguno de nosotros merecía que tú nos justificaras. Ninguno de nosotros merecía o merece recibir tu justicia. Pero te damos gracias de que Jesucristo en sus hombros experimentó la ira tuya, experimentó el dolor de la cruz, experimentó una de las muertes más atroces que había en ese tiempo, para que se hiciera justicia y para que nosotros podamos experimentar tu misericordia, siendo justificados por gracia, y esto al confiar en lo que Jesús hizo. Te damos gracias, Señor, de que aunque muchas personas se rían de la fe, aunque haya muchas personas que hagan sátiras acerca de la fe, aunque haya muchas personas que ridiculicen el Dios en el cual creemos, sabemos que seremos vindicados finalmente. Sabemos de que tú vendrás por segunda vez y que eso será evidente para todos. Señor, te pedimos por todos aquellos que hoy día sienten esta sensación de injusticia, esta sensación de desesperanza, esta sensación de que nadie se preocupa de ellos, Señor. Te quiero pedir que tú muevas, Señor, a los cristianos y a tu iglesia para poder ser esa mano que acoge, esa mano que abraza, esa mano que apoya con todos los recursos que tú nos has dado, Señor, para poder ir en búsqueda de aquellos que tienen necesidad. Y que en mayor necesidad
que es vivirse en la esperanza que tú traes. Ayúdanos, Señor, a que podamos proclamar ese evangelio que trae justicia, misericordia y salvación, y que muchas personas puedan conocerte, atesorarte y servirte como tu único tesoro. Padre amado, descansamos en tu poder y en tu justicia, y te pedimos que nos des sabiduría para seguir perseverando en oración y acción, en lo que tú nos guíes en cada uno de los casos particulares de nosotros, pero por sobre todo que nos fortalezcas para poder compartir este mensaje de esperanza y salvación que tú traes. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.